Gloria al Señor. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición, un privilegio grande para mí estar aquí. Quiero compartir con ustedes acerca de algunos principios que el Señor ha mostrado a mi vida. Yo sé que van a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor que, aunque son principios, aunque son versículos de la Biblia que probablemente los leemos a diario y son comunes para nosotros, yo sé que el Señor puede añadir bendición. Sé que el Señor nos puede enseñar una manera diferente de entender su palabra. Amén. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, tu pueblo y tu siervo, Señor, para disertar acerca de tu palabra, Dios Todopoderoso, que sabemos y entendemos, Dios Todopoderoso, que es la verdad. Tú declaras, Señor Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres el maná que bajó del cielo, y en ese pensamiento, Señor, estamos aquí, Dios Todopoderoso, creyendo y entendiendo, Señor, y poniéndonos de acuerdo en recibir tu palabra en esta hora. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de los que está en este lugar y a cada familia que es representada en este lugar, Señor. De una u otra manera sabemos que la bendición tuya llega, Señor, de una u otra manera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y quiero pedirle por favor que voltee con el que tiene la par y declare esto. Dígale: tú y yo somos buena tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué es necesario que usted y yo declaremos eso? Porque dice la palabra del Señor que la semilla produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno cuando cae en buena tierra. Así que usted y yo somos buena tierra. Amén. ¿Lo cree? Quiero pedirle por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versos 1 en adelante. Vamos a leer, ahorita en este momento vamos a leer del verso 1 hacia el 9. Capítulo 13, amén. Cuando usted lo tenga, me avisa con un amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor declara de esta manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas parábolas, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse. En apariencia pues podemos decir que este es un versículo muy común para cada uno de nosotros. Es una cita bíblica muy conocida, pero es muy importante para la vida del cristiano. Es necesario que usted y yo entendamos la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Yo creo que Jesús lo que trataba con las parábolas era de simplificar un lenguaje para que usted y yo pudiéramos entender de una manera más correcta su palabra y lo que él estaba tratando de enseñar. En aquel tiempo había muchos paradigmas, muchas formas de pensar que eran totalmente ajenas a lo que la ley del Señor declaraba. Entonces Jesús vino y de una manera totalmente diferente, y por eso es que él se volvió enemigo de mucha gente en aquel tiempo, por la sencilla razón de que él estaba rompiendo con las tradiciones,
con los pensamientos y con las formas de realizar las cosas que el hombre en aquel tiempo creía que debían de hacerse de esa manera. Para el Señor es muy importante que usted y yo nos renovemos cada día, por eso declara su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y yo creo que aunque estos son versículos que hemos leído por muchas veces, yo creo que usted va a salir con una idea diferente hoy acerca del reino de los cielos, porque el Señor decía, el reino de los cielos es semejante a esto, y empezó a dar la parábola en otro de los evangelios. Y quiero que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12. Capítulo 12 a partir del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y permanezca ahí. Yo quiero leer estos mismos dos versículos en la traducción al lenguaje actual, para que tengamos un poco de luz acerca de lo que el Señor nos habla en esos dos versículos. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Me gusta mucho que leamos en esta versión, porque es un lenguaje más sencillo, es un lenguaje más fácil de entender. Y yo creo que cuando en el versículo 2 de la versión de la Reina Valera, cuando el apóstol Pablo, el Señor habla a través del apóstol Pablo y dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos conscientes de que al pasar un día tenemos muchos pensamientos que cruzan en nuestra mente. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los miro así muy serios, muy serios. Dígale a su hermano que tiene a la par, dígale a su hermano que tiene a la par, dígale: usted no tiene la culpa de la cara que trae, pero sí de la cara que pone, dígale. Amén, porque la culpa es de su papá. Usted se parece a su papá y a su mamá. Amén. Amén, eso es nada más para que nos relajemos un poco. Y dice en este versículo: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando el Señor nos habla acerca del entendimiento, nos hace ver de una manera diferente cómo nosotros tendemos o debemos de manejar lo que ocurre. Bueno, yo le digo aquí, Él habla del corazón también, y al rato vamos a leer eso, del corazón. Y hablábamos en lo que estuvimos en la clase hace un momento, hablamos de varias cosas. Apunté algo aquí para que no se me olvidara. Dice: hablamos de los pensamientos, de las decisiones que hacemos, de la obediencia, de la desobediencia, de la voluntad parcial. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es acerca para que podamos entender de dónde viene todo eso, cómo nos está afectando. Es algo un poco profundo, y quiero contarles algo. Hay estudios que se han hecho porque al hombre le interesa saber cómo funciona el entendimiento, el comportamiento del hombre, y por qué el hombre actúa como lo hace generalmente o regularmente. ¿Por qué somos tan diferentes unos de los otros? ¿Por qué a veces yo le digo a usted blanco y usted piensa en otro color? Yo le digo a usted gris. Y de hecho, muchas veces nosotros leemos la Biblia y tristemente nos podemos dar cuenta que muchas veces no estamos de acuerdo en lo que la palabra dice. Entonces,
Para el Señor es muy importante que nosotros renovemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender, porque dice que a través de eso vamos a comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y cómo saberlo, cómo estar nosotros seguros cuál es la voluntad de Dios. Quiero que regresemos al Evangelio de San Mateo, ahí mismo en el capítulo 13, y vamos a leer unos versículos más. A partir del verso 10 vamos a leer, ya leímos del 1 al 9, ahora vamos a leer del verso 10 al 23. Y le digo esto porque cuando el Señor hablaba, miren, y yo creo que el Señor le hablaba al pueblo por parábolas para que entendieran más fácil, pero sin embargo podemos darnos cuenta. En el primer versículo que vamos a leer ahorita, en el verso 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque para que viendo, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple la profecía en ellos de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pongamos mucha atención en este versículo, que va a ser vital para lo que el Señor quiere mostrarnos en esta hora. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane, dice. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde dice? ¿Por qué en el corazón? Quiero hacerle esa pregunta: ¿por qué en el corazón? Porque hablamos en la clase anterior, hablamos mucho del corazón, y que si nosotros tenemos cosas malas en nuestro corazón, la Biblia dice: el hombre bueno saca de su corazón las cosas buenas, y el hombre malo también saca del corazón sus cosas malas. Pero no estamos hablando de este músculo que está aquí, que bombea sangre, ¿cierto? ¿Por qué el Señor hace mucho énfasis en el corazón? Amén, a eso iba. Se me adelantó el pastor a mí también, hermano. No se sienta único. Proverbios 4:23, la palabra del Señor declara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Hay un interés especial en el Señor para que nosotros veamos el corazón. ¿A qué se refiere cuando el Señor habla del corazón? Dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Yo creo que el Señor, y esto es cosa mía, se lo digo, esto es lo que yo creo acerca de esta palabra, que el Señor quiere que nosotros lo amemos aún con nuestras emociones. ¿Por qué razón? En la parte de nuestro entendimiento es donde usted y yo decidimos obedecerle a Dios o no hacerlo. Y hablábamos de eso también acerca de Saúl, y veíamos la diferencia de lo que en el pensamiento de Saúl se producía para desobedecer a Dios, y lo que en el pensamiento del rey David se producía para ser obediente a Dios. Y la palabra misma declara que David es el único, creo yo, después de Jesús obviamente, del que la Biblia relata de que era un hombre conforme al corazón del Señor. Y hay muchos versículos que hablan acerca del corazón. Íbamos por el verso 9, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que usted y yo hemos declarado que somos buena tierra. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Ahorita está siendo sembrada la palabra en su corazón, amén. Pero es necesario que usted y yo produzcamos. Y el resultado de nuestras acciones, yo creo que el fruto del que habla acá es nuestras acciones, es nuestro actuar. Yo creo que es el fruto, nuestra actitud. ¿Cómo usted sale de acá? Yo creo que es inútil que usted y yo estemos acá en este lugar. No tiene ningún beneficio que estemos en este lugar si usted y yo no salimos transformados de acá. El corazón del Señor es que usted y yo seamos renovados, dice, en nuestro entendimiento. ¿Por qué es importante para el Señor que nosotros entendamos? Porque debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo aquí. Puede ser que haya por ahí alguno que no sabe ni tiene idea por qué está aquí. Posiblemente la rutina, posiblemente se lo trajo la esposa, posiblemente pues no tenía otra cosa mejor que hacer, o posiblemente pues le quedaba la iglesia cerca de algún lugar al que tiene que ir. Sin embargo, el hecho de que usted y yo hayamos decidido venir acá no es por casualidad. Yo creo que el Señor nos trae con un propósito. Amén. Y quiero que leamos el verso 15 de este capítulo 13 una vez más. Dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice: y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y dice: y con el corazón, ¿qué dice? Al Señor le interesa que nosotros entendamos. Hace unos días escuché yo que estamos celebrando 500 años de la reforma cristiana, la reforma protestante, que fue dada por varios hombres de Dios que el Señor levantó para transformar el entendimiento de la gente de hace 500 años. Y hasta el día de hoy muchas veces no se toma la importancia debida a esa reforma que hubo hace 500 años, imagínense. El que más es mencionado es Martín Lutero, aunque hubieron otros también que lo precedieron, que fueron los que iniciaron originalmente ese movimiento. Mas sin embargo, la iglesia de hoy en día se ha metido, como en aquel tiempo, en cosas que no convienen. En aquel tiempo la iglesia católica le decía a usted: bueno, usted tiene un pecado, bueno, venga conmigo, traiga un poco de plata y aquí oramos para que el Señor lo perdone. Eso es lo que hacía la iglesia católica. Y a este tiempo, lamentablemente, esa misma idea, ese mismo concepto se ha metido en la iglesia denominada protestante. Probablemente me voy a meter a problemas, pero usted puede verlo. Hay radios, canales de televisión, no voy a mencionar nombres, pero están haciendo eso mismo, están vendiendo, por así decirlo, los milagros de Dios. Están diciendo a la gente: usted trae su plata, el Señor lo va a sanar. Usted trae su plata, el Señor lo va a bendecir. Usted trae su plata, el Señor lo va a prosperar. Y el Señor demanda de nosotros que entendamos su palabra, para que nosotros mismos podamos ser transformados. En nuestra cabeza, alrededor de 70,000 pensamientos hay en el día. Y déjeme decirle, el 70% de la población
no aprovecha nada de esos 70,000 pensamientos que tiene. El otro 20% aprovecha esos 70,000 pensamientos para hacer cosas malas, para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que no le agradan a Dios. Y dice la estadística que solo un 10% de la población, cuando viene a este lugar, sale transformado. Cuando viene a este lugar, cambia su vida. Va a su casa y le habla del Señor a sus vecinos. Va a su trabajo y le habla a sus compañeros. Solo el 10%. Una de cada 10 personas. La pregunta es, en este punto, ¿será que la iglesia dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, nos decía el Señor? ¿Será que estamos sazonando la tierra? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Esto es muy duro a veces de hablar, es muy difícil y muy complicado hacer que la gente comprenda el mensaje de Dios. Y fíjense, esos 70,000 pensamientos, ¿a qué nos conduce? Diario. El otro día, no sé, para los que estuvieron en la vigilia última, hace como no sé cuánto tiempo, yo hablaba acerca de los paradigmas. Es una palabrita así rara, pero lo que significa es la manera en que usted y yo interpretamos el mundo que nos rodea. Y se han metido muchas cosas en la iglesia de Dios, muchos tipos de pensamientos que distorsionan la palabra de Dios. He tenido la oportunidad de estar compartiendo con algunos de acá y les he hablado mucho. Para los que me conocen, les hablo siempre de Primera de Corintios. Los que están sirviendo en la iglesia, Primera de Corintios. ¿Qué pasa en Primera de Corintios? El apóstol Pablo viene a la iglesia de Corinto y les empieza a echar flores, empieza a decir, el Señor ha dado testimonio de ustedes, que ustedes han sido prosperados en toda ciencia, en toda palabra, en todos los dones, de manera que no les hace falta nada en ninguna cosa, de lo que se refiere a los dones, de las capacidades, de lo que nosotros podemos desempeñar en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Él les dice, tengo una cosa que reclamarles. Y empieza él diciéndole que el mal uso de los dones, el mal uso de las capacidades que Dios nos ha dado, hace que se tuerza la palabra de Dios, hace que nosotros desvirtuemos la palabra del Señor. Cualquiera de nosotros puede subirse acá y dar su tema y hablar y posiblemente convencer a cada uno de ustedes. Sin embargo, no necesariamente el hecho de lo que yo estoy diciendo, o cualquiera que venga a este lugar, no necesariamente significa que sea lo que Dios quiere. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿qué estamos haciendo usted y yo? En el mundo natural podemos darnos cuenta de una cosa, y dice que el Señor se manifiesta a través de las cosas creadas. Y lo de que determina la vida, lo que determina el éxito en la vida, donde quiera que usted vaya en su trabajo, como ministro, como persona, como padre de familia, como hijo, como lo que usted quiera, lo que determina el éxito en usted es cómo usted maneja esos pensamientos. Si usted logra traducir toda esa clase de pensamientos que se producen en su corazón y los traduce en acciones, el éxito viene de ahí. La mentalidad es más importante que la habilidad. ¿Por qué razón? Nosotros podemos ver, por ejemplo, a alguien que se prepara, que estudia para una carrera y a la hora de enfrentarse a un trabajo, posiblemente el hecho de tener una cierta cantidad de conocimientos no implica que aquella persona va a ser capaz de desempeñar un puesto, de hacer una labor.
Y lo que determina, a veces puede ser que a la par de esta persona haya otra que no tiene nada de ese conocimiento, pero que está decidido a que él puede hacer ese trabajo o esa labor. Y lo que determina el éxito en cada uno de nosotros es cómo nosotros pensamos, cómo nosotros traducimos todos esos 70,000 pensamientos que producimos en un día, incluso cuando estamos durmiendo. Pensamientos como si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué comió ayer en la noche? Usted se recuerda. Ese es un pensamiento. ¿Qué hizo ayer por la mañana? Pregunto, ¿le oró al Señor el día de hoy antes de iniciar sus labores? Cosas como esas usted se recuerda. Entonces, esos pensamientos dependiendo cómo nosotros los manejemos, van a afectar nuestra vida, van a salir y se van a manifestar en nuestras acciones. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6 y verso 45, si me acompañan. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6 y verso 45. Mis hermanos, ¿se lo encuentran? Amén. Amén, dice. Voy a leer la versión lenguaje actual. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. Quiero lo leemos en la Reina Valera 60 y se traduce de esta manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. El Señor nos ha creado con esa capacidad. El Señor en Génesis habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si regresamos unos versículos al principio, cuando el Señor empieza a crear el mundo, el Señor empieza a declarar, dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Sean separadas las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Y el Señor dice que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa cuando usted y yo le decimos a nuestro hijo, sos un bruto? ¿De dónde viene eso? Dice que lo que habla, nuestra boca sale. Y esos 70,000 pensamientos producen este tipo de acciones. Cuando nosotros tenemos la oportunidad como esta, créanme, tengo como 1 año y medio de que no había predicado. Y para mí, pues, fue muy, como dijera, no fue difícil ni no fue complicado, porque el Señor pues me ha permitido muchas veces hacerlo, pero ya tenía 1 año y medio, y 1 año y medio es sin pararse en este lugar, pues se le complica a uno hasta cierto punto, porque una de las cosas principales, creo yo, al estar acá, viene de parte de Dios una preocupación por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado. Realmente el que se para acá necesita sentir de parte de Dios ese compromiso de edificar al pueblo de Dios. Y cuando uno se para acá, lo primero que empieza a pensar es en los problemas que suceden. Los problemas, ¿qué tipo de ayuda necesita el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos enseñarle de una manera correcta al pueblo de Dios para que pueda ser edificado, para que de este lugar salga con una idea totalmente renovada y sus pensamientos
sean transformados, para que sean cambiadas sus acciones. Eso es lo primero que uno se pone a pensar cuando el Señor le da una oportunidad a uno. Y es bien complicado hasta cierto punto. Es bien complicado, me refiero a expresarlo de una manera que el pueblo pueda entender. Yo creo que por eso el Señor hablaba en parábolas, y aún así dice que se estaba dando a cabo la profecía del profeta Isaías, valga la repetición, de que había sido dicho que la gente no iba a escuchar aunque tuvieran oídos. Y si ustedes se dan cuenta, los primeros versículos que leímos al final dice, cuando leemos en el verso 9 del capítulo 13 de Mateo, dice: el que tiene oídos, oiga. Porque dice que la fe viene por el oír. Y el objetivo de la palabra es producir fe adentro de nosotros para ser transformados. Y cuando nosotros logramos que nuestro interior sea transformado, lo que va a producir el fruto, ese fruto de 30, 60, de 100 por uno, va a redundar o va a reproducirse en otras personas, porque otras personas van a querer saber qué está pasando en nuestra vida, van a querer saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué estamos haciendo para ser bendecidos como el Señor nos bendice. Incluso, déjenme decirle esto, en algún momento llega a producir envidia, porque no saben por qué anda uno contento, aunque lo vean en medio de tribulación a uno, en medio de necesidad económica, en medio de situaciones emocionales, de enfermedad. Por mucho tiempo he tenido la oportunidad de trabajar sobre liderazgo y sobre y la alabanza principalmente, y me he dado cuenta que donde quiera que yo voy, por bonita, por bien vestida que se mire, la gente siempre tiene una necesidad. Y el pastor que me mentoreaba hace muchos años, cuando yo nací en el Señor, él siempre decía: nunca menosprecien a nadie, así sea el más insignificante o el más pobre. Nunca menosprecien a nadie, nunca menosprecien a un rico. ¿Saben por qué? Decía él: porque los ricos también lloran, decía. Los ricos también sufren, los ricos también tienen necesidad. Y en un pueblo del Señor en el que cuando uno dice cuántos tienen necesidades económicas, generalmente es las 3/4 partes de la iglesia tienen necesidades económicas, y si no, tienen necesidades de salud. Si no tienen necesidad de salud, tienen problemas familiares, tienen problemas emocionales. Y la forma en que nos comportamos como iglesia proyecta nuestras actitudes de vida. El resultado de nuestros pensamientos, de esos 70,000 pensamientos, si usted y yo no nos aprovechamos, yo le decía, un 70% de las personas no aprovechan nada de esos 70,000 pensamientos. El otro 20% los utiliza para hacer cosas que no convienen. Le saca provecho, pero para él. Pero para hacer la voluntad de Dios hay nada más un 10%, y generalmente el 10% de toda la iglesia en todo el mundo es la que hace posible este movimiento, es la que hace posible que esto funcione. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos impactar al pueblo de Dios para que esto funcione? Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 17 y verso 9. Ese me lo ganó el hermano Freddy. Pero podemos saber y podemos entender que en el Señor no existen las casualidades, amén, sino que el Señor está confirmando su palabra por medio de su siervo. Jeremías 17, 9.
¿Qué dice? Engañoso es el corazón. ¿Y qué dice? Más que todas las cosas. ¿Y? Sin remedio. Y lo conocerán. Verso 10. Yo Jehová, dice que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor transforme sus pensamientos? Amén, aleluya. Dile por favor que se ponga de pie y dele un aplauso al Señor. El Señor, ustedes leen, si ustedes pueden tener Biblia en sus teléfonos, es bien fácil. Ustedes busquen la palabra corazón y se van a dar cuenta cuántas veces repiten toda la Biblia y cómo le interesa a nuestro corazón. El Señor, me gustaba mucho lo que decía la hermana Luz acerca de las cosas que se producen en el corazón, cómo el corazón afecta positiva o negativamente en nuestras vidas. Entonces, lo que entra en nosotros viene de nuestro corazón y redunda en nuestras acciones, en cómo nosotros estamos actuando. Entonces, el Señor quiere transformar esos pensamientos. Amén. Dios Todopoderoso, en esta hora te pedimos, Padre Santo, que renueve nuestra mente, que renueve nuestros pensamientos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ya no queremos ser los mismos, Padre. Queremos, Padre, pedirte que por esta palabra que tú nos has mostrado en esta hora, Señor, podamos ser transformados, Señor. Podemos cada día, Señor, ser cambiados para mejor, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y ahí adentro de nuestro corazón nosotros declaramos que está la respuesta para nuestra necesidad, para nuestra necesidad económica. Señor, tú has puesto ahí adentro de nuestro corazón la respuesta. Tú has puesto, Señor, para nuestra enfermedad la respuesta, Señor. Tú has puesto, Señor, para nuestras necesidades emocionales, para nuestras necesidades familiares, para todo lo que nos aqueja, Señor. Has puesto la respuesta en nuestro corazón, Señor. Y tu palabra declara, Señor, que tu corazón, Señor, en tu corazón se están produciendo, Señor, pensamientos de bien acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, Señor. Y nosotros en esta hora, Señor, ponemos delante de ti nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, para que tú transformes, Señor, a través de tu palabra lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada familia en este lugar, Señor. Y aquellos que no vinieron, Señor, donde quiera que estén, bendícelos también, Señor, que ellos puedan entender, Señor, tu propósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Haciendo pasar todo a nuestros hermanos que están pensando a veces mal, dudan mucho. Todo eso son los pensamientos que debemos dejar que Dios transforme, cambie, renueve todos esos pensamientos. La palabra de Dios dice que el creyente verdadero, el cristiano verdadero, tiene la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco. Tiene que ser así, ¿okay? Tenemos nosotros podemos, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué Cristo haría? Cuando estamos queriendo hacer algo que no debemos, ¿haría esto Cristo? Tenemos la mente de Él, ¿sí? Así que dejemos que nos cambie, dejemos que Él renueva todos nuestros pensamientos.
Le damos gracias a Dios por la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero llamar a la hermana Juanita, por favor.